Hermanos, ¿cómo están? Pues es un honor para mí estar aquí el día de hoy, estrenarme en predicación de domingo. Le doy muchas gracias a Dios por mis papás y también por la Sorella Mayra y por el fratelo Emer que me permitieron estar aquí para compartirles la palabra de Dios. Me gustaría empezar leyéndoles una pequeña frase que tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han sido resultado del más profundo sufrimiento, y de las aguas más profundas y de los fuegos más ardientes he aprendido las cosas más profundas que conozco acerca de Dios. Elisabeth Elliot. Para los que están apuntando aquí, como los que están viéndonos en casa, el título de este mensaje es Cuando todo va mal. Y me gustaría leerles un poco la biografía de esta mujer, de Elisabeth Elliot, de forma resumida. Elisabeth Elliot fue una de las mujeres cristianas más influyentes del siglo XX, nacida el 21 de diciembre de 1926. Es la hija de misioneros a Bélgica. Mientras estudiaba griego en la universidad para poder traducir la Biblia y alcanzar a los más remotos pueblos, conoció a Jim Elliot, su futuro esposo. En 1953 se casaron y se mudaron a Ecuador para servir la tribu de los Quincha. En 1956, solamente 3 años después, Jim fue asesinado junto con 4 compañeros misioneros por un grupo de la tribu Auca. Después de esto, Elisabeth se rehusó a abandonar a las personas de esa tribu y continuó a vivir en la región, junto con la viuda de uno de los compañeros de Jim, llamada Rachel Saint. Después de tiempo de vivir ahí, Elisabeth entendió que la tribu veía a Jim como una amenaza. Pensaba que les iban a quitar la libertad, así que lo mataron. Gracias a este conocimiento, Elisabeth y Rachel pudieron ir a la tribu Auca y construir relaciones con ellos, llevando así a la gente de la tribu a conocer a Jesús. La tribu vio y entendió el perdón y la gracia que Elisabeth y Rachel les extendieron. Luego de 2 años, Elisabeth y su hija regresaron a América, donde a lo largo de su vida escribió 24 libros y fue de ciudad en ciudad hablando sobre sus experiencias y el poder de Dios en medio de su angustia. A la edad de 89 años, el 15 de junio del 2015, Elisabeth murió. Como su alma reside en el cielo, su legado vive en la tierra con sus escritos e historias. Yo esta semana pasada tuve la oportunidad de leer uno de los capítulos de uno de los libros que ella escribió sobre su historia de vida, cómo fue a Ecuador, cómo fue su experiencia ahí, el dolor y la tristeza que ella sintió cuando perdió a su esposo, el amor de su vida. Y yo creo que todos en cierta manera podemos relacionarnos con alguna parte de su historia. Podemos relacionarnos con algo de lo que esta mujer vivió. Y tal vez algunos de ustedes ni siquiera están casados, yo no estoy casada, no se me ha muerto ningún esposo, gracias a Dios. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en un punto y es el sufrimiento. Y se escucha algo imponente o tal vez incluso algo drástico, ¿no? Mi primer predicación de domingo hablando del sufrimiento. Y yo soy estudiante de educación, estoy en 9º semestre, ya casi me gradúo, si Dios y la tesis me lo permiten. Y me encanta investigar cosas, me gusta mucho buscar definiciones, encontrar su significado, y encontré un significado del sufrimiento que me agradó bastante. Y dice así: el sufrimiento es tener lo que no se quiere o querer lo que no se tiene. Tener lo que no se quiere o querer lo que no se tiene. Y yo pienso que hay diferentes tipos de sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, un niño que no le das un juguete, eso es un sufrimiento para él. Y él llora y él patalea. Y para un niño pequeño no tener ese juguete que tanto desea, que tanto anhela en el corazón, es lo peor del mundo.
vamos avanzando un poquito en nuestra vida, llegamos a la secundaria, tal vez una muchachita que está empezando a ver a los chavos y en vez de darles asco, ahora los empieza a ver medio guapetones a los jóvenes y su mamá no le deja tener novio. Eso es un sufrimiento para esa joven, para ese joven, el no poder tener novia. Y aunque pueden parecer cosas tal vez triviales o no importantes, en cada etapa de nuestra vida en la que estamos pasamos por cosas diferentes y tenemos sufrimiento diferente. Ahora me pongo de ejemplo, yo estoy en la universidad y creo que mi sufrimiento mayor en estos momentos es la tesis. Y le digo a mi mamá, siento que mi pasatiempo favorito es quejarme de la tesis, en verdad me encanta hacerlo. Pero es difícil y muchas veces no sé qué escribir y no sé cómo hacerlo. Como decíamos en la definición, es no tener algo que se quiere. Yo quisiera tener la tesis terminada en mis manos, lista para graduarme, pero así no funcionan las cosas. Si saben de alguien que haga tesis, por favor dígame y nos ponemos en contacto al final del servicio. Gracias. Pero pasamos sufrimiento alrededor de nuestra vida y cuando vamos incrementando en edad también pueden ir incrementando en severidad o en complejidad estas situaciones. Los adultos que tienen empleo y de repente sucede una situación, lo pierden, algún familiar cae enfermo, alguna muerte en nuestra familia o de una persona querida. Todas estas cosas son sufrimiento. Y nosotros podríamos preguntarnos por qué existe este sufrimiento, porque si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios bondadoso, permite que estas cosas pasen. Y al indagar esto, pude pensar en una frase que es: sin sufrimiento seríamos insufribles. Sin sufrimiento seríamos insufribles. Y puede parecer un poco irónico, hasta contradictorio, ¿no? ¿Cómo seríamos insufribles? Y Malcolm Muggeridge, un autor, lo explica de una manera excelente. Él dice en uno de sus libros: supongamos que tú eliminas el sufrimiento. ¿Qué lugar tan horrible sería el mundo? Porque todo lo que corrige al hombre de la dependencia, de sentirse importante y demasiado satisfecho, desaparecería. Sería lo suficiente malo. El ser humano sería absolutamente intolerable si ninguna vez sufriera. Y yo creo que esto es muy cierto y puede aplicar a todos. Yo en muchas ocasiones he pensado que soy suficiente, me siento muy inteligente, me siento muy capaz de hacer las cosas. Y si no tuviera las debilidades que tengo y si no me pasaran las cosas que de repente suceden en la vida, podríamos creernos iguales a Dios. Entonces, este es uno de los propósitos de los sufrimientos y seríamos insufribles si no lo tuviéramos. E inclusive en la Biblia Dios habla sobre el sufrimiento y habla sobre el sufrimiento no como algo malo, sino como algo que tiene un propósito. Y menciona en la Biblia, en Juan 16:33, que tendremos aflicciones. La palabra de Dios dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y me encanta que la palabra de Dios no excluye a nadie. No dice tendrán aflicciones solamente si se portan mal, o tendrán aflicciones solamente si no van los domingos a la iglesia todos los meses, todas las semanas, sino que habla que todos vamos a tener aflicciones, pero en medio de estas aflicciones hay un propósito y podemos hallar paz en el Creador. Uno se podría preguntar, pero ¿por qué hay este sufrimiento? ¿Por qué pasan estas aflicciones? Y la primera respuesta que me viene a la mente es, como le mencionaba, porque la regamos, porque pecamos, porque nos equivocamos, porque hacemos las cosas mal. Y para esto voy a poner de ejemplo a un personaje bíblico muy conocido y voy a pedir a mi papá que nos ayude con una pequeña canción. Si se la saben, pueden cantar junto con nosotros. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía dos molleros así, así, así. Cuando los filisteos salieron a pelear, y zum, bum, bum, y bam, 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 Sansón los derrotó. Y bum, 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 bam, 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 Sansón así, así, así. Tenía dos ojotes así, así, así. Y cuando Sansón la vio, de ella se enamoró. Zum, 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 zan, 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 Sansón quedó pelo. Y zum, 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 zan, zan,
Sansón quedó pelón. Muchas gracias. Un aplauso para mi papá, Leonardo Zingari, músico, cantautor. Así es, esta canción de niños que yo creo que muchos hemos escuchado en alguna dominical, en algún campamento de verano, la historia de Sansón. Y rápidamente les voy a platicar un poquito más a fondo su historia. Los papás de Sansón no podían tener hijos, así que llega un día un ángel del Señor y le dice a su mamá: vas a tener un hijo, va a ser un milagro de Dios y va a ser nazareno. Los nazarenos tenían 3 reglas y es muy importante tomarlas en cuenta. Los nazarenos no podían tocar animales impuros, o sea, animales muertos, no podían tomar vino o ninguna cosa embriagante y no podían cortarse el cabello. Y esto es muy importante recordarlo para el desenlace de la historia. Así que Sansón, un día, él era joven, era guapo, era fuerte, era el más fuerte de la región, va a Timnat. Y Timnat, históricamente, menciona la Biblia, que es una ciudad de viñas, disculpen. Entonces, Sansón, ¿por qué estás yendo a una ciudad de viñas a donde no tienes nada que hacer si no puedes tomar vino? Primer error. Y ve una muchacha filistea y le gusta y regresa a su casa y se lo platica a sus papás. Le dice: me gusta esta chava, y sus papás le preguntan: no hay ninguna otra mujer en todo nuestro pueblo que te pudo haber gustado, te tenía que gustar una filistea, que era el pueblo al que Sansón tenía que derrotar. Su propósito era pelear en contra de los filisteos. Así que jóvenes que están aquí, si algún día sus papás les dicen que a alguien no les conviene, háganles caso, por favor. Hagamos caso a nuestros papás, ellos saben lo que nos conviene y lo que no muchas veces. Amén, sí, Señor. Pero a Sansón le valió y dijo: no, esta es la chava que me gusta y me voy a casar con ella. Bueno, de camino allá sale un león rugiente, y como Sansón tenía ese poder y esa fuerza sobrenatural que el Señor le había dado, Sansón lo mata, pero no le cuenta a sus padres lo que había hecho. Ahí empezamos con las mentiras hacia sus papás. Regresa para casarse con ella y ve al león muerto, y había dentro del cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Cuando llegó con sus padres y se reunió con ellos, les ofreció la miel, y también ellos comieron, pero no les dijo de dónde la había sacado. Segundo error. ¿Cuál fue el primer error? Que fue a una ciudad de vino y él no podía tomar vino. El segundo error, él mató a un león no con sus fuerzas, sino con las fuerzas que Dios le había dado, y directamente peca en contra de uno de los 3 mandamientos, de los 3 mandatos que él tenía, tomando la miel de ese animal muerto. No solamente eso, sino que luego va y comparte ese pecado con su familia, comparte esa cosa mala que él hizo con su familia, y este es un punto muy importante que me gustaría remarcar. Cuando nosotros estamos en alguna situación dañina, en alguna situación pecaminosa, no solamente nos afecta a nosotros como hijos, como padres, sino que afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así que hay que tener mucho ojo con esas cosas y estar siempre al pendiente de nuestros seres queridos. Luego, lógicamente, le fue mal con la muchacha filistea, como era de esperarse, porque no le hizo caso a sus papás, y procede a enamorarse de una chica, Dalila. Es la muchacha de la que habla la canción, y Dalila empieza a ganarse su corazón. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Tal vez le habrá hecho una pasta por ahí, tal vez la habrá cocinado. No lo dice la Biblia, pero nos podemos imaginar. Pero Dalila tampoco era muy buen partido, que digamos, porque ella también quería matar a Sansón. Ella estaba en alianza con los filisteos. Así que ella empieza a preguntarle: ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Cómo puede ser destruido? Y Sansón empieza a mentirle y le dice: si se me ata con 7 cuerdas de acero que todavía no estén secas, ahí perderé todas mis fuerzas. Y en la noche él se va a dormir y Dalila va y ata con las cuerdas de arco, y lo despierta una voz diciendo: Sansón, Sansón, los filisteos están encima de ti, te van a matar. Y él se deshace de esas cuerdas con la fuerza otra vez que Dios le había dado, y no pasó nada, él pudo librarse de los filisteos. A estas alturas de la historia me gustaría pensar que si Dalila era su novia, pongamos, era la muchacha que él quería, y es la única persona a la que Sansón le dijo: oye, pues de esta forma me podrían matar y quitar todas mis fuerzas, tal vez pudo haber reflexionado Sansón y decir: oye, pues esta chava me está intentando matar, ¿no? O sea, aquí como que hay algo que no cuerda. Pero eso no sucedió.
Entonces Dalila le vuelve a preguntar cómo se te puede quitar toda su fuerza. Y él dice, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar. Así que vuelve a pasar lo mismo. Dalila lo ata, los filisteos vienen, Sansón, están encima de ti, te van a matar. Él se desata. Pasa una tercera vez. Y Sansón le dice a Dalila, si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con una clavija. 3 veces pasó esto y Sansón siguió con el juego. Yo creo que muchas veces eso pasa en nuestras vidas cuando pecamos. La primera vez nos sentimos, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, lo hice, me siento mal. La segunda vez, ay, qué bueno que nadie me atrapó, porque si alguien supiera lo que estoy haciendo, aunque sea algo privado, qué vergüenza. Pero ya la tercera, ya la cuarta vez, pues nos vamos acostumbrando y deja de ser, ay, caí en el pecado, Señor, perdóname. Y empiezan a ser decisiones de vida constante que estamos tomando. Sansón estaba decidiendo mentirle a esta muchacha y estaba decidiendo jugar con su llamado que él tenía desde chiquito. Entonces esto pasa y Dalila empieza a desesperarse con él. Y le dice, en verdad, dime, ¿me estás mintiendo? ¿Acaso no me amas? Dime, ¿cómo se te pueden quitar sus fuerzas? El chantaje emocional, ahí está, chicos, mucho ojo, mucho cuidado. Y Sansón le abre su corazón y le dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y Dalila en ese momento supo que Sansón le había dicho la verdad, que le había abierto su corazón. Y esto también es una cosa muy importante para tomar en cuenta. ¿A quién le abrimos nuestro corazón? Como niños, como jóvenes, inclusive como adultos. ¿A quién puedes abrir tu corazón? Y yo creo que algo importante de recordar en estas situaciones es primeramente quién tiene tu corazón, quién es el dueño de tu corazón. Y debería de ser Dios. Y con esto en mente, luego podemos pedir a Dios a quién más podemos entregar nuestro corazón y en quién más podemos confiar. Y Sansón no hizo esto. Así que una última vez los filisteos vinieron en contra de él. Sansón, como dice la canción, ya estaba pelón y el Espíritu de Dios se había removido de él. Ya no tenía el Espíritu de Dios con él. Así que él se despertó y estoy segura que pensó, no, pues al igual que las otras veces, de esta también me libro, pero no contaba con ese hecho, que el Dios ya no estaba con él. Así que los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Y luego de esto los filisteos tuvieron una fiesta, tuvieron un banquete y le hablan a Sansón y dicen, tráiganlo para que pueda servirnos de diversión, para que nos podamos burlar de él y de su Dios. Y lo que le hicieron, le arrancaron los ojos. Este es un punto muy clave. Al arrancarle los ojos es un ejemplo bastante gráfico, es algo terrible que imaginar que alguien haga eso. Pero creo que también puede ser visto como una metáfora, si queremos tomarlo de esa manera, hablando sobre la visión y sobre el propósito que Dios tenía para su vida. Sansón desde pequeño sabía que estaba consagrado a Dios, él sabía que tenía un propósito, él sabía que tenía algo que hacer con su vida y lo perdió de vista. Y le gustó más salir con la muchacha de Timnat, y le gustó más Dalila, y le gustó más tal vez sentirse como proveedor para su familia, llevándoles miel, etc. Y él perdió de vista esto. Yo actualmente estoy en el reto asombroso con Mayra y pues estoy intentando llevar un estilo de vida un poco más saludable y yo tengo una meta, yo tengo una visión a lo que quiero llegar. Yo quiero llegar a tener una vida más saludable, crear hábitos mejores, si de paso pues pierdo un poco de peso, excelente, ¿no? Pero esa es mi visión. Pero el camino que yo tengo que tomar para llegar a esa visión es dejar de comer cosas dulces, dejar de comer postres, dejar de comer todo lo que se me antojaría. Y no es fácil. El domingo pasado que estuvimos en la fiesta de Mexicana, comimos chocoflán y yo amo el chocoflán, amo todos los postres y fue difícil, pero solamente porque pude tener esa visión y esa meta en mente es que lo logré. Si no, me hubiera valido y me hubiera comido el pastel y tal vez hasta les hubiera quitado un pedazo a alguno de ustedes, ¿no? Entonces es importante siempre mantener la visión al futuro, lo que Dios quiere que hagamos. Pero aún así, después de todas las cosas que Sansón hizo mal, después de todo que la regó Sansón,
él le pide fuerzas una última vez a Dios y Dios se las concede. Y él mata más filisteos de los que había matado en toda su vida en esa última vez que le pidió a Dios las fuerzas. Así que Dios puede hacer su obra en nuestra vida y puede cumplir su propósito en nosotros, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros pequemos, solamente si se lo pedimos y si nos arrepentimos. Pero ¿qué sucede cuando nuestras circunstancias y cuando nuestra vida no es un directo reflejo de las acciones que tomamos? ¿Qué sucede cuando, a diferencia de Sansón, no la regamos y la situación en la cual estamos no puede ser explicada por acciones que hayamos tomado anteriormente? Y para esto, un excelente ejemplo es la historia de Job. Si me acompañan al libro de Job en el primer capítulo, para leer una pequeña introducción sobre su vida, me dicen con un amén cuando lo tengan, por favor. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. En la región de Uz había un hombre recto e intachable. En otras versiones dice que él era perfecto, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llama Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Así que la Biblia nos pinta este panorama de Job. Él tenía bastantes hijos, tenía buena familia, que era muy importante en esos tiempos. Tenía riquezas, tenía dinero, era reconocido por las personas de sus tiempos. Esto podrá significar que ellos conocían que era recto, que era intachable. Entonces Job, pues lo vemos y hasta casi nos da envidia, ¿no? Qué bonito tener todas estas cualidades y todas estas cosas que Job tenía. Y Job está un día tranquilamente y llega uno de sus sirvientes y le dice: mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se llevaron a los criados y los mataron a filo de espada. Solamente yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Y yo sé que tal vez que maten a esa cantidad de bueyes o a esa cantidad de asnos no significa mucho para nuestro contexto, porque no somos agricultores ni somos ganaderos como para sentir realmente la pérdida de esa cantidad de animales. Así que los voy a poner un poquito en contexto haciendo una comparación actual. Imaginen a Carlos Slim. Este señor ocupa el puesto número 23 de las personas más poderosas en el mundo y es una de las personas más ricas de México, si no es que la más rica en México. Y Carlos Slim tiene muchas empresas. Tiene, por ejemplo, a Telmex, tiene a Telcel, tiene a Grupo Sanborns, tiene compañía minera. Es un hombre muy rico. Así que imagínense que un día le habla uno de los compañeros a Carlos Slim y le dice: ¿sabes qué? Telmex bajó en la bolsa de valores y te quedaste en ceros y ya no vale absolutamente nada tu compañía. Pues qué difícil, ¿no? Una compañía que le producía mucho dinero, ahora ya no tenerla, es difícil. Pero bueno, pues este señor tiene otras compañías, también tiene a Telcel, tiene a Grupo Sanborns, etc. Pero la historia no se para ahí, no solamente murieron los bueyes y los asnos de Job, sino que dice la Biblia que no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: del cielo cayó un rayo y calcinó a las ovejas y a los criados. Entonces Carlos Slim se quedó sin Telmex y ahora se quedó sin Telcel. Qué difícil situación. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: se apoderaron un grupo de personas, se apoderaron de los camellos y se los llevaron y también mataron a tus criados. Este señor Job poco a poco se estaba quedando con ninguna de las empresas que tenía, con ninguno de los recursos económicos que él tenía. Y a estas alturas tal vez Job pudo haber dicho: ok, ¿dónde están las cámaras? O sea, ya estuvo bueno su chistecito, ¿cuál es el reality en el cual estoy, no? Pero pues era la realidad, así había pasado. Y aprecio mucho cómo las escrituras describen esto, que mencionan: no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó.
Y muchas veces así nos sentimos en nuestro día a día. No salimos de una cuando ya estamos en otra, como algunos dicen. Y hay situaciones y hay momentos y etapas en nuestra vida en la que una cosa tras otra, tras otra, tras otra nos sale mal. Hubo un momento de mi vida hace un par de años que yo sentí justamente esto. Me iba mal en la escuela, me iba mal con mis papás, con mis amigos, en el trabajo. Y yo no entendía por qué. Y yo me quejaba con Dios y le decía, pero Dios, si yo te sirvo y si yo voy a la iglesia los domingos y si yo leo la Biblia y soy constante, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Y por qué parece que me está yendo peor que otras personas que salen de fiesta todos los fines de semana, que hacen lo que se les pega su gana? ¿Por qué es así? Y muchas veces puede pasar esto en nuestra vida. Pero aquí no termina la historia. Sería bonito que nada más se hubieran ido sus recursos económicos. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llega y dice, los hijos y las hijas de usted estaban cenando y celebrando en un banquete, cuando un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. No solamente Job se quedó sin recurso económico, sin su fuente de trabajo, ahora Job se quedó sin algo que era lo más preciado para él. Los que tienen hijos creo que podrán imaginar el dolor y el sufrimiento de que todos sus hijos se le hayan muerto a la misma vez. Y Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Esto es en señal de tristeza, de agravio, de llanto, de desesperación inclusive. Y se dejó caer al suelo, pero se dejó caer al suelo en actitud de adoración. No se dejó caer al suelo para quejarse de Dios o para decir, Dios, porque a mí me pasan estas cosas si yo soy recto, si yo soy perfecto, sino que cayó en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Cuando estábamos en clases presenciales, a mí una de las cosas que más me gustaba hacer era platicar con mis compañeros e intentar evangelizarlos. Y un común denominador con el que yo me encontraba a la hora de querer evangelizar a alguien y que alguien me rechazara y dijera que no querían saber nada de Dios, era justamente el aspecto de la autosuficiencia. Ellos me decían, todo lo que yo he logrado, yo lo he hecho, yo he trabajado, yo me he partido el lomo para obtener las cosas que tengo ahora, para obtener los estudios que tengo, para obtener el trabajo, yo todo lo he hecho. Y es una manera muy errónea de pensar eso, y Job lo entiende y lo reconoce, porque reconoce que todo lo que él llegó a tener en algún momento de su vida era por parte de Dios. No solamente las cosas, sino las fuerzas, la vida, el aliento para poder trabajar, todo esto viene de Dios. Y si solamente queremos las cosas buenas del Señor, pero no podemos también aceptar cuando algo va mal o cuando las circunstancias cambian, entonces realmente no es un amor incondicional y estamos condicionando a Dios a que solamente nos dé cosas buenas. Entonces, él no pecó ni echó la culpa a Dios, pero no se termina ahí. Luego de esto, Job padece una enfermedad. Job fue plagado con una sarna maligna. Y para los que no sepan qué es sarna, yo tampoco sabía, pero se puede comparar más o menos a la lepra. Son como escamas y como huecos en la piel que arden y que te dan mucha comezón. Él se tenía que estar rascando con un pedazo de barro. Entonces, las personas que tenían este tipo de enfermedades, como lepra, como sarna, en esos entonces pues eran muy mal vistas, era algo asqueroso y además antihigiénico y además se podía infectar y todo mal. Entonces ya perdió su economía, perdió a sus hijos, ahora tiene una enfermedad. Y luego viene su esposa y lo reprocha y le pregunta, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, porque creo que es muy fácil juzgar a la esposa de Job o inclusive hacer chistes sobre, no, es que hay que cuidar con quién te casas, ¿no? Porque luego te dice que maldigas a Dios y que te mueras.
Pero creo que un punto muy importante a notar aquí es que la esposa de Job también estaba sufriendo. Ella también había perdido su economía, ella también había perdido a sus hijos. Ella tuvo que ver a su esposo enfermarse, contraer esta terrible sarna, ver cómo su esposo estaba llorando, estaba tal vez deprimido. Y creo que muchas veces es muy fácil juzgar a la familia de alguna persona que está en una necesidad, y no debemos de olvidar que también las familias de esas personas que están heridas sufren. Y Job, sin maldecir a Dios, le responde: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y no se termina ahí, amigos, ¿o no? Sigue, y durante el libro de Job, los próximos 25 capítulos, más de 25 capítulos de hecho, es una conversación entre él y sus amigos comienzan a echarle la culpa de todo lo que le estaba pasando, de todas las pérdidas, de todas las muertes, y le decían: es que tuviste que haber pecado en contra de Dios, algo tuviste que hacer para que todo esto te esté pasando, porque si no, no hay ninguna otra explicación. No podemos entender por qué tú, que eras un hombre recto, que eras un hombre justo, estás atravesando todo esto. Tiene que haber una explicación, y la explicación a la que llegaron los amigos de Job era que él estaba en pecado, que había hecho algo terrible, lo cual evidentemente no fue así, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Job pecó o que hizo algo para merecer esto. Y es a esto a lo que vamos cuando decimos cuando todo sale mal, que todo puede salir mal cuando nosotros estamos mal, pero incluso cosas pueden salir mal cuando nosotros no tenemos la culpa o no hemos provocado nada para que suceda esto. Y termina esta historia trágica de Job diciendo, después de haber orado Job por sus amigos, y esto me habla de un perdón que tenía el corazón de Job, después de todas las personas que lo juzgaron, después de todos sus amigos que le dijeron de lo que había pecado y tantas cosas, Job oró por sus amigos, significando que los perdonó, y el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que él antes tenía. Lo bendijo más los últimos años que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, o sea, llegó a tener 2 Telmex, 6,000 camellos, o sea, 2 Telcel, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ustedes entienden la comparativa. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Y algo que nunca he escuchado en alguna predicación sobre Job, que a mí me encanta escuchar predicaciones sobre Job, es esta última frase: murió en plena ancianidad. No murió por pobreza, no murió por falta de comida, no murió por la sarna, por la enfermedad que él tenía, no murió de depresión, no murió asesinado por uno de los amigos para sacarlo de su miseria o porque decían que él había pecado en contra de Dios. Él murió porque estaba anciano. Y muchas veces nosotros atravesamos situaciones y no entendemos el propósito de estas. Pero no es necesario entender las circunstancias para poder estar confiados en que Dios sabe lo que sucede y que Él tiene el control de nuestras vidas. No entendemos todas las cosas, pero qué bueno que no las entendemos, porque si las entendiéramos y si supiéramos todas las cosas, ¿qué nos haría diferentes a Dios? No entendemos el propósito de Dios, pero Él nos lleva de la mano. Y un ejemplo excelente de esto es el Salmo 23, que es tan conocido. En el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y no dice solamente los que pecan están en el valle de la sombra de muerte, o no dice solamente los que obran mal están en el valle de la sombra de muerte, sino aunque ande en valle de sombra de muerte, aplica para todos. Y todos tal vez tendremos que pasar esas situaciones y todos tendremos aflicciones, como el versículo que leía anteriormente. Pero no debemos de temer, porque el Señor está con nosotros. Mencionaba anteriormente la historia de Elizabeth, esta mujer que fue una misionera y que perdió a su esposo y que aún así se mantuvo firme en su llamado
a predicar a esas personas. Y me gustaría mencionar 3 puntos a lo largo de esta conversación, de esta predicación, y el primero es el de fidelidad. Job fue fiel a Dios a través de sus circunstancias, a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Y ahora Elizabeth también lo fue. Ella pudo haberse ido a Estados Unidos, pero no, ella no quiso irse de ese lugar en Ecuador hasta que el propósito de Dios se cumplió en su vida para con esas personas. Y otro de los puntos que es importante es testimonio. Nosotros muchas veces atravesamos a través de cosas, valga la redundancia, para ser de testimonio para los demás. La única razón por la cual esta mujer pudo predicarle a esa tribu que mató a su esposo es porque ellos habían visto el ejemplo de su vida, es porque ellos habían visto el perdón en su corazón y a pesar de todo el deseo de poder compartir las buenas nuevas de Jesucristo para con ellos. Y no solamente para con ellos, sino que 2 años después de que ella ya los había evangelizado y pudo cumplir su propósito, ella regresó a Estados Unidos y fue de iglesia en iglesia para animar a otras personas. Ella fue de testimonio para tantas personas, escribió tantos libros, tantos mensajes, tantos sermones en base a una circunstancia y a una situación difícil de sufrimiento, de tristeza. Yo cuando estaba en la secundaria, yo tuve una infancia regular. Mis papás pues son misioneros, vinimos a México cuando tenía 3 años y me platican que de chiquita yo era una niña muy alegre y que yo era una bolita de luz y que era muy energética y que yo confiaba en todo mundo y que me iba con todo mundo. En la primaria la pasé regularmente normal, no muy bien, no muy mal. De repente me molestaban un poquito los niños, pero pues así son los niños, ¿no? Llegué a la secundaria y estuve en un colegio cristiano. Y dentro de esta secundaria empezaron a hacerme muchísimo bullying. Empezaron a molestarme, a decirme de lo que me iba a morir, que nunca me iba a ir bien en la vida. Me molestaban por todo lo que ustedes se pueden imaginar, que si por fea, que por gorda, que por tonta, etcétera, etcétera. Y yo todo eso lo guardé en mi corazón. Y empecé a resentirme con esas personas y empecé a entristecerme mucho. Y cuando mis papás me contaban que yo era una persona alegre y yo era una bolita de luz, yo decía, no es cierto, no es posible que yo antes era eso. Si ahora soy una persona triste y que se esconde de las personas, que no tiene amigos porque nadie me aceptaba. Y me trataban verdaderamente tan mal, que todos los días en la mañana, antes de ir a la escuela, yo despertaba llorando y yo oraba a Dios por no tener que regresar a ese lugar donde sabía que iban a estarme molestando. Al mismo tiempo, yo me empecé a enojar con Dios, porque yo pensaba, si estos se supone que son los cristianos que están en una escuela cristiana, que dicen que aman a Dios, ¿por qué me están haciendo estas cosas si yo nunca he hecho nada hacia con ellos? También me enojé contra mis papás porque no querían sacarme de esa escuela. También me enojé con Dios por permitir esa situación. Y un día llegué a una reunión de jóvenes y estaban hablando sobre las características de Dios. Que Dios es un Dios de amor, es un Dios bondadoso, es un Dios que no cambia. Y en ese momento yo entendí que aunque las personas que se decían ser seguidoras de Dios me trataban mal, ese no era el plan que Dios tenía para mi vida, esa no era la persona que Dios quería que yo me convirtiera. Y que aunque las personas fallamos, porque yo fallo y todos podemos fallar, Dios no era así, Dios era perfecto y era el mismo ayer, hoy y para siempre. Y fue ahí cuando yo decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón y a perdonar a todas estas personas que me habían estado haciendo daño y que me habían estado haciendo la vida imposible y tan miserable por tanto tiempo. Al final de la historia yo pude perdonar a este muchacho, se llama Sebastián, que me molestaba tanto y nos hicimos amigos. Y un día él me dice, en verdad yo no sé por qué te odiaba tanto, yo no te podía ver, yo quería que te murieras. Y yo dije, no, pues yo tampoco sé, o sea, no entiendo, pero aquí estamos. Luego entendí que lo que él hacía, lo hacía porque sus papás estaban pasando por un divorcio, porque él también estaba teniendo situaciones en casa muy difíciles, pero es solamente cuando yo pude perdonarlo que yo pude ser de testimonio para su vida y pude hablarle de Jesús y pude desearle el mismo perdón y el mismo amor que yo había encontrado. Años después me encuentro en una conferencia de jóvenes
Y después de la conferencia fue el momento de la administración y todos estábamos cantando y llorando y alabando a Dios. Y me paro al baño pues para secarme mis lágrimas y veo a una muchacha que está llorando acostada en el piso. Entonces yo me acerco con ella y yo le pregunto, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Te puedo ayudar? Y ella me empezó a contar exactamente la misma historia que a mí me había sucedido años atrás. Empezó a decirme que nadie en la escuela la quería, que ella no entendía por qué si nunca les había hecho nada. Y yo ahí pude comprender el propósito de que yo pudiera pasar por todas esas cosas para ser de testimonio para esa muchacha y para poder explicarle que no era su culpa y que ella necesitaba encontrar perdón en su corazón, que ella necesitaba acercarse a Jesucristo para poder encontrar ese amor que ella tanto deseaba. Y todas las cosas que nosotros pasamos en esta vida tienen un propósito. Así como lo que pasó en la vida de Elizabeth fue de ánimo para tantas personas, así nuestras circunstancias y nuestras situaciones lo pueden ser para alguien más. Como punto final, ya para concluir, es fácil preguntarnos por qué no hace nada Dios. ¿Por qué Dios no hace nada al respecto cuando estoy en una situación difícil? ¿Por qué el mundo se encuentra en el estado en el que está y por qué no hace nada Dios? Y la respuesta para esto es que Él ya lo hizo. Él está haciendo algo y Él lo hará. Y no podemos hablar de sufrimiento sin hablar de Jesús. La peor tragedia, la cosa peor que ha pasado en la historia humana, que Jesús, el Hijo directo de Dios, muriera en una cruz y crucificado por pecadores, por personas impuras, es la mejor cosa que nos pudo haber pasado, porque Él nos salvó y salvó al mundo. Y si no entendemos el amor de Dios, no podemos entender el propósito de las cosas y del sufrimiento y de las aflicciones que podemos atravesar. Como último, Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay más de 350 versículos en la Biblia que hablan acerca del temor y que dicen que no temas. Y no tememos no porque las cosas sean fáciles o porque las cosas sean bonitas todo el tiempo, sino que no debemos de temer porque sabemos que el Señor está cuidando de nosotros y nos está guiando en cada momento. Y a través de esto es que yo hago la invitación el día de hoy. Si tú nunca has aceptado al Señor como Señor y Salvador en tu corazón, es la mejor decisión que podrías hacer. Y te invito a que tú lo hagas y que tú le digas: Señor, te acepto, gracias por morir en la cruz, gracias Jesús, por morir por mis pecados y por amarme tanto y por librarme y por acercarme más a Dios.